Es el año 2054. Un hombre va caminando por el pasillo de un centro comercial en Washington. Tiene prisa para llegar al trabajo. Un lector de retina que se encuentra en una de las paredes del pasillo alcanza a tomar la lectura de su iris. Un algoritmo coteja la información con los datos biométricos de todas las personas que habitan la ciudad y encuentra una coincidencia. El algoritmo lo identifica como John Anderton. En cuestión de milésimas de segundo, conoce su edad, sexo, ocupación, historial crediticio y hasta las compras pasadas. Y con esa información determina el producto que es más probable que él esté interesado en adquirir. Así que mientras camina por el centro comercial, una serie de hologramas le empiezan a mostrar diferentes piezas publicitarias. Primero, un automóvil reluciente andando en medio del desierto es proyectado, mientras se reproduce un mensaje de audio invitando a John Anderton a comprarlo. Luego, otras voces se sobreponen ofreciéndole productos de alta cocina. Y por último, la voz del comercial le ofrece una cerveza. Esta voz no solo sabe que él suele tomar licor, sino que sabe cuál es la favorita de John: una Guinness. Esta escena es de Minority Report, en español Sentencia Previa, una película de 2002 que fue dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise en el papel de John Anderton. Ahora ya pueden imaginárselo mejor. Aunque es una película con casi una década, transmite los miedos que vienen desde 1956. La película está basada en el relato corto Informe de Minoría que escribió Philip K. Dick y que publicó a finales de los 50. La película se trata de una investigación criminal en un futuro en que es posible predecir los asesinatos y, en consecuencia, la policía puede actuar para prevenirlos antes de que sucedan, encarcelar a los victimarios potenciales y confinarlos en un sistema de rehabilitación sináptica. A este sistema de sentencia previa se le llama precrimen. En esta ciudad utópica o distópica, según quien la mire, hay algo en particular que 20 años después del estreno de la película funciona de forma muy similar en nuestra sociedad. Solo piensen en la publicidad personalizada y el uso de datos biométricos para identificar personas. Aunque en nuestro caso la biometría no se utiliza, no todavía, no al menos, para mostrarnos publicidad, el sistema de la película no se aleja mucho de la forma en que funcionan los anuncios personalizados que se basan en nuestra identidad digital. ¿Y eso qué quiere decir? A todos nos ha pasado que estamos hablando de comprar algo y al ratito nos aparece una publicidad relacionada a nuestras redes sociales, ¿o no? Y no, Google, Alexa, Siri no nos escuchan todo el tiempo, pero sí graban todas las conversaciones que tenemos con ellas cuando decimos "Hey Siri". Hola. Ok, Google. Hola, Jorge. O Alexa, hey. Hello everyone in Instagram land. ¿En qué te puedo ayudar? Ahora mismo son las 17 de la mañana. En este momento Soy Bueno, ya Siri. por favor, todos cállense. También registran y revisan cada transacción en línea, nuestro historial de consulta, la música que escuchamos en nuestras apps de reproducción, los videos que vemos, los comentarios que hacemos en redes sociales y los metadatos, o sea, esos números, contactos, la hora, de casi todos los mensajes cuando usamos WhatsApp e incluso el contenido de mensajes que enviamos a través de plataformas que no están cifradas como Instagram o Snapchat. Todo queda registrado. Todos esos datos son utilizados para construir nuestro perfil digital. Imaginen un fantasma digital de cada uno que le dice a esas compañías de publicidad qué mensajes personalizados deberían mostrarnos. Es decir, no solo existimos en un cuerpo de carne y hueso, sino que también somos lo que hacemos en Internet. Y la identidad digital es mucho más que ese rastro que dejamos por ahí. Por ejemplo, si quisiéramos migrar a otro país, casi siempre debemos pasar por puntos de chequeo donde se captura la imagen de nuestro rostro, el iris de nuestros ojos o nuestras huellas digitales. O incluso para transacciones más cotidianas como desbloquear el celular con las huellas o con el rostro, o abrir una cuenta virtual del banco. Muchos de nosotros ya utilizamos datos biométricos. Y eso termina amarrando aún más nuestro cuerpo físico a nuestra identidad digital.
Mi nombre es Sara Trejos. Tal vez me recuerden en cintas científicas tales como Alice ya no vive aquí y Mamita, ¿qué tiene ese hombre? Y esto es Identidad Digital, un podcast de la Fundación Carisma producido por Sillón Studios. En esta entrega de 3 episodios hablaremos sobre cómo los estados y las empresas privadas construyen identidades digitales de cada uno de nosotros usando datos biométricos y otros datos personales. Y sobre todo nos vamos a preguntar para qué usan esas identidades digitales. Estaremos escuchando una conversación entre Juliana Valdés Pereira y Juan de Brigard sobre cómo los sistemas que recogen, almacenan y administran nuestra información personal y biométrica podrían poner en riesgo nuestra privacidad, darle herramientas a los gobiernos para facilitar el control y vigilancia sobre nosotros y tal vez discriminar poblaciones vulnerables y marginalizadas. Este es Juan. Es muy loco pensar que una película como Minority Report esté prediciendo una cosa que que pasa tan claramente hoy en día. Juan es filósofo con maestría en bioética y es el coordinador del área de autonomía y dignidad en Carisma. Y como verán a continuación, ha hecho de su paranoia personal sobre el futuro su vocación profesional. No sé si la predice, sino simplemente es también preguntarse si les dio ideas, ¿no? Juliana es antropóloga y mientras estuvo en Carisma investigó la utilización de biometría facial, los sistemas de identificación y cómo esto podía afectar los derechos humanos de poblaciones vulnerables en Colombia. Ahora, para alejarse de la tecnología, hace parte de la Fundación Mar Viva y convive con pescadores. O sea, es una locura porque, digamos, aunque en Colombia el reconocimiento así por iris no se utiliza todavía para publicidad, pensar que ya se utiliza, por ejemplo, para entrar al país y que tú entras más rápido y tu fila va a otro lado, es como, bueno, gracias. O sea, que los usos que hacen las empresas de la identificación tienen que ver con venderles cosas. Es decir, sí. Ese uso de la publicidad es súper transparente en los sistemas de identidad. Término desconocido identificado. Iniciando rutina de apoyo. Buscando información. Los sistemas de identidad recolectan y validan los atributos que hacen única a una persona siguiendo sus principales eventos vitales: nacimiento, adopción, matrimonio, muerte, etc. Los sistemas de identidad son los que hacen operable la identidad legal de una persona. Término desconocido identificado. La identidad legal es el reconocimiento de una persona como sujeto de derechos y deberes por parte de un Estado. Por cierto, Sombra es nuestra nueva asistente de conversación. A medida que detecte términos desconocidos que sea necesario explicar, iniciará su función de apoyo. Estoy para servir, al menos hasta la rebelión de las máquinas. Vale, hasta ese entonces nos hacemos cargo las personas. Retomo desde acá. Los sistemas de identidad cumplen con diferentes funciones: identificación, autenticación y autorización. Suenan parecidas, pero no lo son. La identificación contesta la pregunta ¿quién eres? ¿Cómo sabe la registraduría que yo soy yo y usted es usted? La autenticación responde a ¿si es verdad que eres quien dice ser? ¿Seguro? ¿Estás completamente segura? La autorización, por su parte, está relacionada a la pregunta ¿estás autorizado o eres elegible para un servicio o beneficio por ser quien eres? Parte de lo que hace posible la publicidad personalizada de Minority Report es la identificación y la autenticación de las personas a partir de su retina. Volvamos a la charla de Juan y Juliana. Sí, yo estaba pensando en la técnica de fingerprinting digital. Consiste un poco en identificar a un usuario y tratar de, a través de sus patrones de comportamiento dentro de la web, poder distinguirlo de los demás para ofrecerle servicios o productos que no le ofrecerían a otra persona. Sí. Y la distancia entre eso y el reconocimiento del iris es, pues, qué medio está usando uno para saber que la persona es la misma. Entonces es complejo ahí. Completamente, y es muy loco que esa motivación es muy claramente económica y lo que uno ve en los usos de Google y de las grandes empresas de identidad tiene que ver con venderle a la gente más cosas, pero hay un montón de rangos de los usos de la identidad. Sí. Y sí, si uno explora los que no son comerciales, también es un mundo súper extraño. Pues lo de migración que estabas hablando ahorita del aeropuerto. Sí. O sea, ese en principio no es comercial. Sí tiene un sentido como de hacer que las cosas sean más eficientes y que la gente se demore menos en las filas en principio, pero no tiene un fin comercial, sino que es regulatorio y clasificatorio y que logre distinguir a unas personas de otras, ¿no?
El otro día, de hecho, vi a un tipo que estaba en el aeropuerto y estaban ocupadas, pues obviamente la fila más larga es la de migración sin biométricos, pero la de migración con biométricos que funcionan con el iris. Lo que hacemos es contrastar, validar su iris con su documento de identificación. En ese momento nosotros capturamos la información de tal manera que cuando usted regrese a Bogotá, por ejemplo, usted va a poder utilizar estas máquinas, simplemente digita su número de identificación, mira una pantalla para verificar que el iris sea el que corresponde y ya en cuestión de 20-25 segundos usted está entrando al país. Está buenísimo. Lo que le pide a los pasajeros es que se paren frente a un sensor, básicamente, y que muestren la retina para permitirles o no permitirles la entrada. Y estaban llenas todas las casillitas y al tipo le tocó como encorvarse para ponerse en la de niños. Sí. Y era una escena muy chistosa porque era como te estás poniendo sumamente incómodo por una cosa que debería facilitarte el trayecto y no sé, me pareció chistoso. La biometría es una técnica que utiliza mediciones de características biológicas únicas o de comportamiento que son distintas para cada ser humano, y con ellas pueden identificar y diferenciar a las personas. Actualmente, las tecnologías de identificación y autenticación biométrica van desde las que ya sabemos: huellas, rostro, iris, incluso la voz o el ADN. Pero además están entrando otras mediciones que no tienen que ver solamente con nuestro cuerpo, sino también con la forma de actuar. Por ejemplo, los patrones al caminar, el ritmo con el que escribimos en el celular o qué tan rápido teclamos en un computador. ¿Y dónde se aplicarían estas tecnologías? Por ejemplo, para la entrada al país, Migración Colombia ha utilizado los datos biométricos de las personas desde que empiezan a revisarles su foto. Pero últimamente también es posible registrar el iris para pasar por barreras automatizadas sin que ninguna persona de migración te revise el documento. Ahí el sistema está haciendo las 3 cosas. 1, identificándote. 2, autenticándote. Y 3, decidiendo si puedes entrar al país o no. Digamos, para ir un paso antes, creo que uno poco se cuestiona la identidad. ¡Mi cabello es mi identidad! Se crea como en general en el contexto social. O sea, uno dice, bueno, mi identidad yo la defino y mi cuerpo es así y mis gustos son estos y a mí me gusta hacer tal cosa. Y se nos olvida un montón que esa identidad o esas cosas que a mí me definen y me identifican en un contexto las estamos dejando en todos lados todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora lo que hablábamos de publicidad. Entonces, ahí cómo se crea la identidad. Pues claro, es que son mis gustos, a lo que yo le doy like, las páginas que visito, mis cuentas de correo electrónico, todo eso crea una huella que dice, claro, Juliana le gustan los perritos, le gustan, no sé, las fotos de animalitos, le gusta ver paisajes, le gusta tal, y eso va quedando y dice, esta es la identidad de Juliana y eso lo usamos para venderle cosas. Cuando hablamos, digamos, ya más de una identidad como la de migración, la de, ay, déjame verte el ojo para ver si eres la persona que es como, claro, es esa identidad más atada como a usted dónde vive, cuál es su nacionalidad, dígame su nombre, ¿sí? ¿A qué viene? ¿A qué viene? Sí, ¿a qué viene? Es como, claro, yo miro su ojo porque se supone que el ojo que usted tiene es único en usted, ¿sí? Entonces también como esa huella de características que tú puedes usar para decir, claro, esta persona es Juan, esta persona es Juliana. Ese paso antes, como que la gente, yo siento que no lo cuestiona mucho, como decir, claro, es que mi identidad no es solo lo que yo defino y guardo para mí, sino todas esas características que alguien más recoge para definirme a mí. Todas las identidades que están en juego ahí al mismo tiempo, ¿no? Sí, claro. Porque hay un sentido de la identidad como más abstracto y más filosófico de por qué somos la misma persona a lo largo del tiempo, etcétera, pero también la identidad jurídica, lo que decías, a qué viene usted, quién le dio permiso de entrar, o sea, la identidad que depende del Estado otorgarte, ¿no? Pero pues, o sea, por supuesto, es un derecho, pero el Estado es el que define cómo se hace efectivo ese derecho, ¿cierto? Y cómo ese derecho se trae a los contextos en que hay que usarlo. Sí, es digamos un poco lo que hablamos también en términos cotidianos, en carisma y en las ciencias sociales en general, ¿no? O sea, las personas tienen identidades múltiples, dependiendo del círculo social, del género, de la identidad sexual, en fin, de un montón de cosas. Pero claro, cuando
tú entras a un campo específico, esa persona, esa entidad es la que define qué identidad le sirve para decir, claro, esta persona es quien dice ser. Nunca había visto un caso como este. Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Quién eres? Cuando vamos a publicidad, digamos, a la gente que te está vendiendo publicidad, pues no le importa mucho como, no sé, tu huella digital muchas veces. Porque muchas veces no la puede obtener, porque tú estás en el compu, googleando, entras a un montón de páginas, no tengo forma de obtenerla, pero claro, sí me importa que le das me gusta a ciertas cosas, que saltas a ciertas páginas, que estás buscando, no sé, un horno microondas. Eso sí me importa. Y desde la publicidad... ¿Dónde vives? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Exacto. Entonces, desde la publicidad yo digo, claro, esa es la identidad que me importa. O sea, la identidad de Juan o de Juliana como consumidor. Punto. Desde el Estado yo digo, pues a mí no me importa mucho que te gusten los perros. Hasta que te empiece a importar. Hasta que te empiece a importar, exacto. Pero si dices como, claro, pero si me importa tu huellita dactilar, cómo te llamas, dónde vives, qué tipo de sangre tienes, si eres de mi país o no. Entonces, claro, esa es la identidad que yo como Estado digo, venga, yo con eso voy a empezar a identificar a mis personas. Y con el iris tal vez no te importan cosas como, no sé, el color de piel de las personas, pero si estás usando identificación facial, sí, claro, pues ya te puede empezar a importar. Claro. Con facilidad. Claro, sí. Como que yo no pienso cuál es el contenido que estoy dejando en línea hasta que me empieza a llegar publicidad que yo no quiero, hasta que me empiezan a hacer phishing o hasta que, no sé, alguien dice como, no, claro, es que yo vi que a ti te gusta tal cosa y tú dices como, momento, pero si yo eso nunca se lo dije a esta persona, ¿cómo lo sabe? Pues claro, lo tienes en todas tus redes. Sí. En ese podcast que se llama Caso 63 hay un ejemplo muy chévere de eso y es que, spoiler alert, el protagonista en algún momento le hace creer a la doctora que toda la información que encontró al respecto de la doctora la encontró por redes sociales y ella se lo cree porque, pues, bueno, no sabe en realidad cuál es la realidad del fondo del caso, pero hace una cosa como presenta un caso muy plausible en que él tiene unos detalles súper íntimos de su vida, que cuáles fueron las últimas palabras de su esposo y no sé qué, porque ella en principio, según la narración del capítulo, lo había dejado suelto ahí en redes sin preocuparse por quién puede saber o no saber eso, como si la privacidad fuera una cosa, pues, con la que no contamos, en la que no pensamos pues cotidianamente, es que creo lo que que es te el digo, caso. o sea, como que pensamos en la privacidad es cuando, de cierta forma, está amenazada. Sí, pero entonces, ¿qué pasa cuando tú dices, no, estoy... Cuando es como potencialmente dañina, ¿no? Que estoy como con mis 3 sobrinos, todos menores de 10 años en este parque, ven y búscame. Y es como, claro, o sea, tú dices, no, pues que yo quería compartir, que estaba en el parque con mis sobrinos. Pero ¿qué pasa cuando esa información la usa otra persona y te llega, no sé, una persona así re loca, como, ay, hola, sabía que estabas acá por Facebook? Es como, es el susto monumental y la gente deja de compartir cosas y dice, claro, mi ubicación y yo dije y no sé qué. Pero antes no se cuestiona, como, uy, quizás yo no debía haber compartido mi ubicación en vivo. Es un derecho humano. Sí. Es uno de los derechos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas de 1948. El artículo 12 dice lo siguiente. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. En la Constitución Política de Colombia, este derecho se encuentra en el artículo 15, y se los voy a leer. Abre comillas. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Y ojo a la segunda parte. Tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Como vemos, la privacidad es muy importante para la Constitución, pero también para construirnos como sujetos. Piensen en todas las cosas que solo hacemos cuando creemos que nadie nos está viendo. Es que cuando pienso en esto, la verdad, no quisiera que todo el mundo sepa todo el tiempo que yo invierto en tareas que normalmente están relacionadas a la procrastinación, como el tiempo que dispongo para jugar videojuegos, para ver telenovelas, para ver
y escuchar música, para ver anime y que esta información les haga creer que yo soy menos profesional. Y esta reflexión es solo una parte pequeñísima de la conversación. La privacidad es, entre muchas otras cosas, el espacio que cada uno tiene para explorar y definir gustos, revisar sus creencias, proteger su seguridad, aprovechar su soledad o simplemente tener el gusto de no estar vigilado y ya. Pero a pesar de que lo concebimos así, yo creo que mucha gente la guarda solamente en función de qué puede pasar si ese derecho se vulnera. Que no es una... Sí. O sea, con la vida no pasa eso. No. El derecho a la vida es como la gente le otorga un valor al derecho a la vida por sí misma, más allá de las cosas que la puedan amenazar con la privacidad. No, yo me preguntaba el otro día, tampoco tengo ni idea si esto será un experimento mental muy raro, pero si el mundo se acaba y uno es la última persona sobre la Tierra, ¿uno cierra las cortinas de su casa? Sí, ¿No? es un experimento mental bien extraño. Bien extraño, sí. Pues, no sé, o sea, pues ¿para qué la cierras? Hay como lugar común de que el que no tiene nada que ocultar, el que no Nada tiene... debe, nada teme. Exacto, el que nada teme, pero esa es una idea súper peligrosa. Claro. Porque lo que acaba produciendo es que el Estado está en capacidad de regular qué es lo que es peligroso y qué es lo que no. Es decir, eso solamente funciona mientras está en el poder alguien con el que uno coincida completamente. El día en que cualquier cosa con la que uno está medianamente en desacuerdo empieza a estar en el poder, uno ya se quedó sin lugares protegidos, ¿cierto? Sí, y es eso, y es que seguimos renunciando a cosas que son privadas, que son íntimas, Sí. bajo la idea de, pues que solo estoy compartiendo mi foto en Instagram. Es que solo estoy diciendo que estoy con mis amigos de paseo. Uy, ¿Sombra? Sistema reactivado. ¿En qué puedo servir? Sombra, borra todas las fotos que subí a mis redes la semana pasada, por favor. ¿El fin de semana del paseo de piscina? Sombra. Borrado. Supongamos que funciona, que tú tienes tu privacidad asegurada en redes sociales. Pues a ti nada te garantiza que una persona que tú tienes agregada tome una fotico, pantallazo, hey, ven, yo la mandé por WhatsApp, yo la mandé por otro lado, y esa foto termine en otras personas, que la vea otra gente, Claro. otros públicos en otro tipo de páginas. Claro, que es que tú no ese es- pensabas al principio, ¿no? Ese es también uno de los problemas propios de la digitalización específicamente, y es que Sí. cuando uno digitaliza, uno está como, ¿cómo se dice? Como aterrizando esa identidad en una cosa muy, muy estable y concreta que es Sí. externa a uno y que está manejada por otra gente. O sea, Sí, claro. lo que uno hace cuando uno le entrega las huellitas a la registraduría es darle a la registraduría una copia de una cosa que es uno, que es la naturaleza de uno. Sí. Es complicado pensar los datos en términos de propiedad, pero es muy claro que lo que uno está haciendo es colocando por fuera de uno un rasgo que en principio es de su propia identidad, que es lo que hace que lo puedan identificar con ese rasgo, ¿no? Sí. Entonces también es como regalar un poquito pues yo no creo que sea una cosa que sea de uno, pero es dejar fija Sí, sí, y dejar claro. como una marca indeleble de una cosa que se puede consultar en cualquier momento, ¿no? Sí, sí, y es curioso porque es de nuevo, o sea, es esa idea de esto es mío, pero en el momento en que entra en las redes sociales, entra en la base de la registraduría, deja de ser tuyo, Sí. ¿sí? Deja de ser solo tuyo, porque lo estás compartiendo, o sea, estás renunciando, en unos casos de manera libre, en otros no mucha, a tu privacidad, a eso que es tuyo, que tú dices no quiero compartir. Y más allá de esto es mío, también esto soy yo, que es una Sí, cosa que esto me soy parece yo. súper complicada. O sea, con el número de cédula, pues vaya y venga, ese es mi número de cédula y de pronto yo puedo tener como una relación de propiedad con esa cosa. Eso Sí. está bien, pero con la cara, uno no tiene una relación de propiedad con su propia cara. Pues por supuesto, es mi cara, pero no es mi cara porque sea mi propiedad. Es mi Sí. cara porque soy yo. Es una cosa distinta. Sí. Y uno no sale a la calle con el número de cédula tatuado en la frente, Sí. pero uno sí sale a la calle a mirar a la gente a la Claro. cara. Y entonces es muy distinto que el Estado lo reconozca a uno, como está haciendo con las cédulas digitales de ahorita, a través de reconocimiento facial, a que lo reconozcan con las huellas, que si uno se encuentra una huella marcada en
vaso de una cafetería, pues uno no sabe de quién es, pero si uno ve una cara, uno sí sabe de quién es. Y uno sabe también qué raza tiene esa persona y eventualmente puede hacer conjeturas de su procedencia y eventualmente puede hacer conjeturas de su inclinación sexual. O sea, hay un montón de información más contenida ahí en un dato que están usándose como si fuera casi el número de cédula. Bueno, si queremos que algo se lleven de este capítulo, es que ver la relación entre identidad y privacidad es muy complejo. Por una parte, podemos pensar en los datos como propiedad. Estos datos son míos como mi computador es mío. Por otra parte, hay datos que son parte de nuestra identidad. Esta cara es la mía y esa soy yo. Y finalmente, ¿cómo estas dos dimensiones de la identidad transitan entre lo que queremos mantener privado y lo que queremos o tenemos que hacer público? También es complejo porque, listo, tú renuncias a esa privacidad y dices, bueno, todo mi Instagram vas a ver que me fui de vacaciones al Huila. Y tú dices, bueno, listo, lo sabe Instagram. Pero, ¿qué hace Instagram con esa información? ¿Sí? Tú dices, listo, También. yo a la registraduría le di mi huella, que es algo que yo soy, que es único a mí. Y tú dices, claro, eso debería estar en la cédula, principalmente para que me identifiquen, para votar, sí. sí, para votar, para, no sé, si necesito abrir una cuenta bancaria. Pero, ¿qué más hace la registraduría con esa información? Total. Sí, nosotros decimos, ok, yo te entrego mis datos, pero déjalos privaditos. Y eso no pasa. O sea, la registraduría tiene un sistema, y eso está reglamentado, con unas tarifas súper claras que dice como, ok, tú necesitas saber quiénes son estas personas, yo te presto mi base de datos y si tú vas a consultar tantos registros te cobro tanto, si tú consultas tantos tanto. ¿Y eso qué hace? Que cuando tú vayas a, no sé, un banco y te dicen, bueno, número de cédula, por favor, lo digité. Ah, ¿usted es tal persona? Sí, yo soy. ¿Me puede dar en este cosito la huella de su dedo índice? Ah, usted sí es esta. Oiga, usted no es. No sé, uno como que naturaliza también esas cosas. Uno dice, Sí, claro, de acuerdo. ellos deben saber, pero es como, ¿y cómo saben? Si yo le di mi huella solo a la De registraduría, acuerdo. ¿ellos cómo saben? Uy, es que en serio no hay nada peor que estar en un banco y que uno pone la huella y no funcione. Y entonces el sensor no te reconoce por cualquier razón, porque te quemaste, porque el dedo está grasoso, o porque te piden otro dedo y la persona de la cabina empieza a mirarte como si fueras un criminal y te hubieras robado tu propio cuerpo. O sea, lo que están haciendo ahí es usar mi dato para saber que yo soy yo. Sí. Que, bueno, en el caso del banco es una cosa que me beneficia para que otra gente no saque plata de mi cuenta. Listo, todo bien. Pero también es... La registraduría está usando mis datos y está cobrando por un servicio que son mis datos, porque están haciendo eso. Exacto, sí. Y eso porque tú dices, no, eso me beneficia para que no saquen plata. Pero ¿cuántos casos de suplantación no hay? Claro, Y uno funciona dice- de hecho para lo que dice que Exacto. funciona. Y uno dice como, venga, pero si ustedes piden la huella, ¿cómo es que Garantíceme ¿cómo va es a que alguien me funcionar? suplantó y me sacó la plata? Sí. O cómo es que alguien, que pasa un montón, yo no sé si ustedes han visto en redes, mucha gente que dice, venga, pero es que yo tengo como 40 líneas en Claro, pero en Claro piden cédula, piden huella, y yo tengo 40.000 líneas y todas están en mora y ahora yo no puedo abrir una línea telefónica. Y uno Total. dice, listo, o sea, la huella es para identificar, para decir, esta persona es quien dice ser, y la registraduría le presta esos servicios a externos, si un banco, dígase Claro, Movistar, Tigo, lo que sea, o dígase, no Bueno. sé, lo que sea, en fin. Y eso que no hemos hablado de los públicos, a los que Sí, les sí, prestan sí, servicios. exacto. Entonces, nos preguntamos como lo que tú decías, ¿no? Como si son privados y si son míos y te los pasé a ti, ¿por qué los estás ofreciendo? O sea, ¿por qué se los prestas a alguien más y encima cobras? Total. Sí, si los estás prestando y la otra persona, entidad, lo que sea, tiene acceso a ellos, ¿por qué me están suplantando? O sea, si tú tienes forma de comprobar Que eso, las cosas no funcionan como deberían. Otro asunto del que no hemos hablado en esa misma lógica, y es, hubiera muchos que ofrecieran ese sistema de identificación. sí, Uno dice como, bueno, por lo menos no están todos los datos en el mismo sitio, pero la registraduría, el propósito que tiene es
centralizar los datos de todo el mundo, todos los datos de todo el mundo, que todas las caras y todas las huellas y todos los números de cédula y todas las alturas y todos los sexos y todos los tipos de sangre y todos los datos de todo el mundo estén todos en el mismo sitio. Sí. Y eso, el día en que la registraduría decida hacer con eso lo que no es un riesgo mucho más grande que si estuvieran separaditas por ahí. Sí. Y ese es también el interés que tiene la registraduría. De hecho, la registraduría, hay 2 razones por las que no entrega los datos crudos. Una razón es que no se puede, pues porque es totalmente ilegal por la protección de datos de los individuos. En principio, la registraduría no debería darle las huellas digitales de uno a nadie, pero también se las guarda porque es un negocio grande. Y entonces lo que hacen es prestar el servicio de autenticación y decirle al banco como muéstreme la huella y yo le digo si sí o si no, pero no le voy a entregar la huella a esa persona. Sí. Porque si se la entrega, lo que le está entregando es un activo súper valioso, que son los datos de un montón de personas que se pueden usar a su vez para todos los negocios para los que se usan los datos, ¿no? Entonces, un resumen rápido. Lo que hace la registraduría es construir una gran base de datos con nuestros rostros, nuestras huellas, nuestros números de cédula, nuestras caras, etc. Y luego se las ofrece a los servicios privados, como los bancos que autentican la identidad de las personas, ¿cierto? Escuelas de conducción, empresas de seguridad privada. Por ejemplo, algunos edificios, no sé si les ha pasado yendo a alguna entrevista de trabajo o alguna oficina, donde les piden las huellas para entrar. Y uno se pregunta, ¿con quién tienen contrastada esta huella digital? ¿Con qué base de datos? A no ser de que ya los hayan registrado previamente, pues con una base de ellos mismos. Pero también podría ser un convenio con la registraduría. Y por el lado de lo público, pues nada más y nada menos que la policía, de la que vamos a hablar en otros capítulos, y pues las notarías. Por ejemplo, pensemos en Medellín Me Cuida, en estas alternativas para el COVID que se desarrollaron en el país, cuando estaban estos picos horribles, estas muertes, que claro, que la cosa estaba disparada y todo el mundo decía como, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, en la alcaldía de Medellín se sacó esta iniciativa, Medellín Me Cuida, ¿no? Y era como, ok, necesito que me des tu nombre, tu apellido, ¿sí? Si tienes comorbilidades, dónde vives y pues nada, cuéntame en qué trabajas, ¿sí? En un principio uno diría, ok, tiene sentido por las medidas de cuarentena, porque estaban haciendo seguimiento a que la gente no se las volara, no se saliera, y pues estaban también protegiendo a un grupo poblacional que podía ser más afectado por el COVID, ¿sí? Los hipertensos, las personas con enfermedades autoinmunes, en fin. Pero luego empieza a pasar el tiempo y tenemos un Medellín Me Cuida que empieza a crecer. Entonces, que empieza a decir, necesito tu número de contrato con EPM. Y uno ahí dice... ¿Para protegerme del COVID? Y uno, ¿cómo? Y dice, claro, es que con el número del contrato yo puedo rastrear el contador y saber que tu casa es aquí. Y uno dice, okay. Uno dice, ok, bueno, sí, de pronto, para que yo no salga de mi barrio, no sé. Ok. Y luego vemos que ese Medellín Me Cuida se llama Medellín Me Cuida Familias. Y entonces ahora vas a tener que meter no solo tus datos, sino los de tu grupo familiar también. Y tú dices, bueno, sí, de pronto es para seguimiento epidemiológico, ¿no? Claro, porque yo vivo con ellos y... ¿Será que esta es la manera más eficiente de lograr que no haya una pandemia mundial? Claro, claro. No sabemos. Saber todas esas cosas sobre mí. No sé si necesito saber mi contador, pero bueno. Para evitar que haya una pandemia mundial, porque me parece un poquito raro, ¿no? Sí, claro. En un entorno en el que los datos son como un activo económico tan importante. Sí, pero es que ahí no termina, porque tienes familias. Luego sale Medellín Me Cuida, creo que era empresas. Entonces, donde tú trabajas, dice, mira, estos son mis trabajadores. Este es mi número de operación. Yo estoy constituido como empresa así. Listo, todo bien. Seguimiento epidemiológico. Luego te aparece Medellín Me Cuida Comercios. Y es, si usted quiere entrar a mi centro comercial, regístreseme en la aplicación. Nombre, número de cédula, usted dónde vive, cuántos años tiene. Y es como, venga, pero si yo ya le conté eso en familias y en empresas. Y el COVID se acaba hace 3 meses. Ahora, en comercios otra vez. Sí. Claro. Y uno dice, tiene todo el sentido del mundo, seguimiento epidemiológico,
Pero luego te vas a las políticas de privacidad de los 3 Medellín Me Cuida. Y dice, claro, estos datos los vamos a utilizar para seguimiento epidemiológico y para estadística en salud, y los vamos a tener un tiempo muy largo y los vamos a utilizar para los propósitos que se consideren necesarios. Y uno dice, ¿cómo así que los propósitos que consideren necesarios? Sabes que los 3 Medellín Me Cuida están interoperados, es decir, comparten información entre ellos. Y uno dice, bueno, yo no quiero dar mis datos. No te puedes montar en el metro entonces. ¿Por qué? Porque si yo no te autorizo aquí, en empresas, en Medellín Me Cuida Empresas, te bloqueo las tarjetas del metro. Sí, es que, o sea, que el Estado tenga servicios que ofrecer y que tenga maneras de garantizar que esos servicios se proveen, pues, o sea, nadie lo va a poner en duda. No. Yo creo que eso está muy bien. Y es que ahí La no pregunta para. es si necesitas mi cara para eso. Es que ahí no para. Digamos, en Medellín hay una empresa de pues, sistema público de cámaras en toda la ciudad. Y en Medellín Me Cuida Comercios, una de las condiciones para que tu comercio operara era que tus cámaras interoperaran con el operador del sistema de las cámaras de la alcaldía, o sea, con la ESO. La ESO es la empresa de seguridad de Oriente. Presta servicios especializados de apoyo logístico y tecnológicos para la seguridad y convivencia, tanto de los entes territoriales como del sector privado. Y es como, ¿por qué necesitas, además de todos mis datos, el acceso a las cámaras de los comercios? Si yo ya te dije en la aplicación que tengo COVID, ¿para qué necesitas esa cámara? O sea, ¿van a hacer un recorrido con todas las cámaras a ver por dónde pasé o qué va? O sea, ¿para qué? Entonces, listo. Eso, asumamos, pasó en 2020. Seguimos adelante, 2022, y te empiezan a llegar mensajes de la alcaldía de actualiza tus datos en Medellín Me Cuida. Pues si Medellín Me Cuida era para la pandemia, ¿por qué existe todavía? ¿Por qué yo tengo que actualizar mis datos en Medellín Me Cuida? Si ya no hay seguimiento epidemiológico, que era, digamos, la excusa o la razón principal, no digamos excusa, sino la razón principal para la recolección de esta cantidad de datos, ¿para qué necesitas que yo siga actualizando todo esto si los mecanismos de manejo de la pandemia, del COVID, ahora son distintos? ¿Para qué? Y digamos, sí, para estadística en salud y no sé qué, bla, bla. ¿Y por qué me preguntas entonces otra vez si tengo comorbilidades? Sí, lo otro es que, o sea, hay detrás va quedando como un fantasma de quién es uno. O sea, por supuesto, Medellín Me Cuida es un gran ejemplo porque pidieron información en muchas etapas distintas de muchas maneras diferentes, digamos. Pero eso pasa con un poco todos los sistemas de identidad. Y es que uno va... O sea, uno entrega la información graneadita y entonces va entregando, hoy entrego este dato aquí para tal cosa, ¿cierto? Y entonces hoy me hicieron el registro biométrico en la registraduría para tal cosa. Pero entonces la próxima vez que yo voy a hacer un trámite con el Estado, pues estoy entregando una nueva información al respecto, por ejemplo, si tengo pase o no y si completé unos exámenes médicos o no. Y en la medida en que uno va sumando y sumando información, entre más centralizados están esos sistemas y más interoperables son, pues más compleja es ese fantasma que uno está produciendo del otro lado, ¿no? La alcaldía, por así decirlo, que era la que centralizaba los datos en su, digamos, en su Secretaría de las Tecnologías, podría decir, listo, por ejemplo, Pepito Pérez vive en la calle tal, coge el metro a tal hora, entra a trabajar a tal hora, sale a esta hora y digamos que ahí ya no sé qué hace, pero vuelve a su casa, eventualmente. Y también sé que Pepito Pérez le gusta ir a tal tienda porque tengo el registro de que fue a esa tienda. Y entonces, no sé, durante 3 fines de semana seguidos él fue a esa tienda. Entonces yo ya sé que él va ahí de manera constante porque tengo el registro de la aplicación. No tener esa privacidad y no entender o quizás no ser consciente de ese fantasma que estamos creando es no ser consciente también de las herramientas que les estamos dando a otros que quizás no tienen muy buenas intenciones de tener una imagen cada vez más completa de nuestra vida, de nuestra intimidad, de nuestras rutinas, de nuestros hábitos y darles también pie para actuar en esas rutinas y hábitos, no siempre de la mejor manera, ¿no? Hay otra cosa que es medio, pues no es estrictamente paradójica, sino que es como una estructura que se reproduce a sí misma con los datos. Y es que
entre más datos tengo, más fácil me es saber más cosas Claro, sobre la conseguir, persona, sí. conseguir datos nuevos. Eso lo Sí, sabe cualquier cierto. stalker con algo Con de trayectoria. experiencia. Exacto. Si uno tiene el nombre y el primer apellido, pues de pronto entra Facebook. y entró al LinkedIn y entonces en el LinkedIn sí Ay, dice sí. cuál es el segundo apellido, pero además dice de qué De qué universidad se universidad graduó. salió, y entonces sí. uno, bueno, listo, entonces estoy completando el mapita. Y si sé de qué universidad se graduó, ¿Dónde pues luego trabaja? puedo saber también de pronto con quién se graduó, en qué promoción, Sí. y esa bola de nieve va creciendo y digamos, una brecha pequeña Sí. en la privacidad puede tener unas consecuencias Sí. mucho, mucho más grandes de lo que uno logra estimar, en parte también por lo que estábamos hablando antes de la digitalización, y es que si eso hubiera pasado en el siglo XVII, pues uno tiene que ir hasta donde el compañero de clase del chico a preguntarle si se graduó en tal año con tal persona, pero aquí el hecho de que queden esos registros y de que esos registros no se borren automáticamente y sean más fácilmente accesibles, pues porque la información está en línea, Sí. no necesariamente disponible para todo el mundo todo el tiempo, pero está en línea, Pero está en línea, pues sí. hace más fácil establecer esas cosas y completar cada vez más el fantasma Claro, de la o sea, persona, ¿no? es simplemente pensar que hay gente que por tu Facebook puede saber quiénes son tus tíos, Claro. quién es tu mamá. Todo el grupo familiar, sí. Claro, y es como, Y es información que claro. uno entregó voluntariamente también en Sí, algún sí, momento, exacto, ¿no? exacto. Sí. Entonces es un poco eso, o sea, como que, digamos, volviendo a esa pregunta que me hacía sobre si la privacidad es importante en sí misma o no, pues claro que lo es. Bueno, y al final solo nos queda preguntarnos cómo podríamos estar más vigilantes de nuestra privacidad frente al uso de nuestros datos y además de nuestros datos biométricos. Vivo en un pantano, les pongo letreros, soy un ogro aterrador. ¿Qué tengo que hacer para poder conservar mi privacidad? Oh no. Oh no. 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 Sí, pues lo que estaba pensando es que uno empieza a sonar como un paranoico completo, ¿no? Y entonces uno queda como un ermitaño en su cueva que nunca más va a volver a salir. Cuando salga va a salir con tapabocas y también con pasamontañas y con gorra y con gafas de sol. Y pues, con maquillaje facial. Y con maquillaje facial, sí, exacto. Y yo creo que eso tampoco tiene sentido, porque realmente, Sí, no. o sea, la identificación es una cosa, primero que pasa todos los días y pasa en contextos absolutamente cotidianos. O sea, no lo identifican y lo autentifican con su rostro sus amigos para saber si el que llegó a la casa era uno cuando lo invitaron o no. Y eso es normal y uno no quiere tampoco evitar eso. Es decir, no se trata de ser anónimo siempre, todo el tiempo, en todos los contextos. Pero sí se trata un poco más de saber quién lo está reconociendo a uno y cuándo, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Sí, ¿en ¿Y qué para contextos? Entonces, yo creo que el sentido de hacer conciencia de esto no es tanto no entregar los datos nunca, sino entender a quién se los está entregando uno, para qué, en qué contexto y con qué límites, y tener un poquito más de control de eso. Si a uno le parece chévere que el banco tenga su huella digital y que uno solamente pueda sacar Sí, plata buenísimo. cuando pone la huella, pues, hey, muy bien. Pero sepa que si usted puso eso en su teléfono Huawei, es posible que el gobierno chino tenga su huella digital, sí, como sépalo, pues quién sabe para qué la van a usar, pero pues puede ser que Sí. lo tengan. Sí, igual es como entender que pueden pasar cosas muy buenas, ¿sí? Podemos avanzar hacia horizontes muy buenos, como, claro, evitar la suplantación, tener sistemas más confiables, generar sistemas de identidad mucho más inclusivos. Por ejemplo, pues la biometría facial ayuda mucho a las personas pues con condiciones dermatológicas que tienen amputaciones en términos de identificación. Claro, tenemos esto, ¿no? Pero también podemos tener horizontes muy malos, ¿sí? Como el que hablábamos hace poco, pues de la policía, de los abusos. Sí, es como tener claro que nada es inherentemente bueno ni inherentemente malo, sino que depende justamente de cómo se hacen las cosas y de cómo se aplican a nuestro contexto en específico. Y que ese proceso tiene que estar supremamente vigilado Por nosotros por mismos. nosotros mismos. Porque pues básicamente, pues si nosotros no estamos pendientes, pues no hay nada que frene Sí. como que las cosas no se hagan de la mejor manera posible. O sea, simplemente estar allí atentos y atentas y atentes a lo que pueda pasar. O sea, es simplemente tener el ojo bien puesto Sí. en las cosas. Sí, es que la tecnología es una herramienta. Exacto, sí. Hasta aquí la primera entrega de Digital ID, un podcast de la Fundación Carisma con la producción de Sillón Estudios.
Si hay algún tema que se haya abordado en este podcast y que quieran profundizar, pueden revisar los documentos elaborados por la Fundación Carisma en el marco del proyecto Digital ID en su página web que pueden encontrar aquí en la nota del episodio. En la próxima entrega, Juliana y Juan nos contarán sobre la relación entre los sistemas de identificación biométrica con el control y vigilancia que ejercen los gobiernos sobre las personas. Hablarán también sobre los riesgos que representa el uso de estas tecnologías en sociedades democráticas. Y si escucha el episodio, además vamos a hablar de un anime buenísimo que trata estos temas. La base de datos de personas ha sido actualizada. Fin de la transmisión. Digital ID es un podcast de la Fundación Carisma. La investigación fue llevada a cabo por Juan Diego Castañeda, Juliana Valdés y Juan de Brigard. La imagen fue diseñada por Daniela Moreno. Esta es una coproducción con Sillón Studios. Los guiones son de Pablo Cambers, la conducción es de Sara Trejos, la edición, montaje y música original son de Gabriela Supelano. La producción es de Paula Villán. Este show hace parte de Podcast con K, un espacio creado por la Fundación Carisma para conversar sobre la protección y promoción de los derechos humanos y la justicia social en relación con el diseño y uso de las tecnologías digitales. Te invitamos a explorar el resto de nuestro contenido. Recuerda que toda la información relacionada con la investigación la encuentras en las notas del episodio. Este contenido circula bajo una licencia de Creative Commons CC-BY-SA 4.0. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Es un podcast